Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse. En este vídeo les voy a hablar de un interesante tipo de funciones de Excel, de las funciones de base de datos, las funciones BD. Estas funciones permiten explotar cantidades enormes de datos con rapidez y con sencillez, y pueden ser verdaderamente útiles cuando se trata de identificar y de operar con los registros de una tabla que cumplen uno o varios criterios, tanto simultánea como alternativamente. En este vídeo les mostraré cuáles son, cuál es su sintaxis, qué tipo de explotaciones se pueden conseguir con ellas, y les mostraré cómo se usan con unos cuantos ejemplos, haciendo explotaciones de los registros que verifiquen uno o varios criterios, tanto simultáneos como alternativos, y tanto si deben verificarse por igualdad, por desigualdad o por exclusión, incluso usando comodines al especificar esos criterios. Las principales funciones de base de datos, las de más frecuente uso, son la función bdcontar, que cuenta los registros numéricos que cumplen las condiciones especificadas. La función bdcontara, que cuenta los registros que no estén vacíos. La función bdsuma, que suma. La función bdpromedio, que calcula una media. O las funciones bdmin o bdmax, que calculan un mínimo o un máximo respectivamente. Pero además de estas, que son las más habituales, hay otras que nos permiten calcular productos, como bdproducto. Varianzas muestrales o poblacionales, como bdvar o bdvarp. O desviaciones típicas o estándar, tanto muestrales como poblacionales, como es el caso de las funciones bddesbest o bddesbestp. Y también es posible extraer un único registro que verifique las condiciones que se hayan establecido, que es lo que permite hacer la función bdextraer. Estas funciones tienen una estructura argumental muy similar. Requieren la especificación de los mismos argumentos y en el mismo orden. En primer lugar, la identificación de la tabla o base de datos a la que se quiere referir el cálculo de que se trate. Esa especificación se puede hacer especificando el rango que la contiene, siempre incluidos los rótulos, o designándola por un nombre que se le habrá asignado previamente. También requieren la especificación del campo al que se quiere referir el cálculo definido por la función, la suma, el promedio, la minimización, lo que sea. Y por supuesto la de los criterios o condiciones que deban verificarse en los registros tenidos en cuenta para hacer ese cálculo, indicando como rótulos los nombres de los campos y sus valores. Vamos a ver su utilidad mediante unos cuantos ejemplos. En esta hoja de cálculo tenemos una tabla con los datos de ventas realizadas en una empresa. En cada registro se indica el nombre del comercial responsable de la venta, el mes, el producto de que se trata, la región, la cantidad de unidades y el importe de cada operación. Es una tabla pequeña, con muy pocos datos, para que podamos mantenerlos en pantalla y analizar la corrección de los resultados. Pero ya imaginarán que la utilidad de las funciones que les voy a mostrar será mucho mayor cuando las apliquemos a tablas de cientos o de miles de registros. Cuando usemos funciones de base de datos, vamos a habilitar una sección de nuestra hoja para el establecimiento o la especificación de los criterios. En esta sección vamos a utilizar los mismos nombres para los campos que en la tabla principal, que en la tabla que contiene los datos primarios sobre los que vamos a trabajar. Así que por comodidad voy a copiar los rótulos. No es imprescindible hacerlo así. De hecho, podríamos ponerlos en cualquier otro orden. Podríamos prescindir de los que no necesitemos restringir o incluso podríamos poner alguno varias veces si nos conviene. Para la explicación, con esta reproducción de los rótulos será más que suficiente. Sombreo en azul la fila inmediatamente inferior a la de los rótulos, porque aquí especificaremos exógenamente los criterios que deban cumplir los registros a los que afecten los cálculos que haremos con las funciones BD. Vamos a empezar por un cálculo sencillo. Por ejemplo, vamos a contar cuántas operaciones ha hecho un determinado comercial, Álvaro Álvarez. Sombreo esta celda en amarillo para formular en ella. Y vamos a utilizar la primera función de base de datos, la función bdcontar, que cuenta las celdas que contienen números en el campo que establezcamos. Voy a hacer una primera formulación básica para obtener el resultado buscado y luego les haré algunas observaciones sobre los distintos argumentos y sobre algunas variantes de formulación. El primer argumento requerido es la tabla, la base de datos. La voy a referenciar seleccionándola.
es necesario que se incluyan los rótulos identificativos de las columnas, porque Excel las usará para verificar el cumplimiento o el incumplimiento de los criterios. El siguiente argumento es el nombre de campo, la columna a la que se quiere referir el cálculo de la función. En nuestro caso, como queremos contar los registros de ventas de este agente comercial, lo haremos sobre la columna cantidad, porque si un vendedor vende algo, habrá vendido alguna cantidad. Elijan bien el campo, porque aunque en nuestra tabla no hay datos vacíos, quizás no se pueda descartar que en otros contextos haya registros procedentes de algún formulario con celdas vacías que podrían no significar una venta realmente. Para especificar este argumento voy a seleccionar el rótulo, por ejemplo, en la propia tabla. El tercer argumento se llama criterios, así que aquí vamos a referenciar el área de criterios completa, con todas sus columnas, aunque en este ejemplo solo estemos restringiendo el nombre del comercial, y tanto la fila de los rótulos como la de los valores. Valido la fórmula y comprobamos que la función b de contar nos dice que hay 5 registros para este agente. Por si quieren asegurarse de que es cierto, se los voy a resaltar con un color verde. Parece que es correcto. Voy a hacerles algunos comentarios sobre esta fórmula. Observen que no he establecido referencias absolutas en ninguno de los argumentos, porque no la voy a copiar. Más adelante, para otros cálculos, sí fijaremos alguna referencia. El primer argumento, la tabla o base de datos, lo referencié indicando las celdas del rango al modo tradicional, pero no es la única forma de hacerlo. Otra posibilidad para especificar el rango de datos habría sido asignar un nombre a la tabla completa en el cuadro de nombres, y luego usar ese nombre en esta fórmula, que así tendría una sintaxis final más elegante. En la descripción de este vídeo les dejo el enlace a un vídeo sobre el uso del cuadro de nombres. No obstante, mantendremos esta formulación más directa. El segundo argumento, el nombre de campo, lo hemos formulado también por referencia a la celda. Y como ocurría con la tabla de datos, tampoco es la única forma de hacerlo. También podríamos haberlo seleccionado en el área de criterios, pero he optado por pinchar en el rótulo de la tabla porque es evidente que ahí siempre lo vamos a encontrar. Sin embargo, en el área de criterios podríamos haber prescindido de este campo. Por eso he preferido seleccionarlo desde aquí. Otra posibilidad habría sido redactar manualmente el nombre del campo entrecomillado. Como ven, el resultado es el mismo, pero este método no me parece el mejor, porque si más adelante decidiésemos renombrar la columna, dejaría de funcionar. ¿Lo ven? Otra posibilidad, la cuarta creo, sería especificar el campo por la posición que ocupa la correspondiente columna en la tabla. En este caso sería la quinta columna. Les muestro esta opción para que vean distintas formas de trabajar, pero también les advierto de que tiene el mismo inconveniente que la anterior. Confiere demasiada rigidez a la hoja de cálculo, porque si añadiésemos una columna con otros datos, nuestra fórmula dejaría de funcionar, porque ahora la columna cantidad ya no es la quinta, sino la sexta. Observen que si formulamos por referencia al rótulo de la tabla, la fórmula funciona con independencia de las modificaciones estructurales que pudiésemos hacer en nuestra hoja. Elimino una columna y sigue funcionando. Y también con independencia de las modificaciones que hagamos en el nombre de los campos. Modifico el rótulo y también sigue funcionando. En cuanto al tercer argumento, tengan en cuenta que también se podría haber especificado mediante la asignación de un nombre al área de criterios, por supuesto incluyendo siempre la fila de rótulos. En resumen, con esta fórmula basada en la función b de contar, podemos contar con gran facilidad los nombres que verifican este criterio, que el comercial sea Álvaro Álvarez. Pero también podríamos utilizar otras funciones de base de datos para hacer algunos cálculos referidos a la cantidad vendida o al importe de esas ventas. Por ejemplo, vamos a calcular para esas magnitudes la suma, el promedio y los valores mínimo y máximo. Para sumar las cantidades de los registros que verifiquen las condiciones impuestas, por ahora serían los correspondientes a Álvaro Álvarez, utilizaremos la función b de suma, con una argumentación como la que les expliqué antes para el recuento.
Referenciamos la base de datos a la tabla entera, con sus rótulos, pero ahora voy a fijar como absolutas tanto las referencias de fila como las de columna, porque voy a copiar esta fórmula hacia abajo y hacia la derecha. El segundo argumento, el campo al que vamos a referir el cálculo de esta suma, será la cantidad, así que lo referenciaré a la celda M8, estableciendo como absoluta la referencia de fila, pero como relativa a la de columna. La razón es que cuando copie esta fórmula hacia abajo me interesa que se mantenga la fila, pero cuando la copie a la derecha el cálculo deberá referirse al importe, no a la cantidad. En el tercer argumento selecciono el área de criterios con sus rótulos y fijo como absolutas todas las referencias. Valido. Parece que las 5 ventas registradas para Álvaro Álvarez totalizan 297 unidades. Si no se fían de esta función, les invito a que sumen manualmente las cantidades que tienen resaltadas. ¿Y a qué importe ascienden estas ventas? Pues copiando esta fórmula a la derecha, descubriremos que esas 5 ventas han supuesto 2.963,30 unidades monetarias. También lo pueden comprobar. Para calcular el promedio o los importes mínimos o máximos de las cantidades, solo hay que modificar la función empleada para calcular la suma, porque los argumentos están referenciados correctamente. Así que voy a copiar la fórmula. Ahora, para calcular el promedio, usaremos B de promedio. Para calcular el mínimo, B de min. Y para calcular el máximo, B de max. Ahora ya sabemos que las 5 ventas registradas para Álvaro Álvarez tienen una cantidad promedio de 59,4 unidades, que la más pequeña fue de 21 unidades y que la más grande fue de 85. Si copiamos estas fórmulas a la derecha, sabremos que la venta media fue de 592,66 unidades monetarias, y que todas las ventas de este comercial estuvieron entre las 235,20 unidades monetarias de la más pequeña y las 788,10 unidades monetarias de la más grande. Como ven, la utilización de estas funciones es muy sencilla. Los argumentos son los mismos en todos los casos y basta con referenciar correctamente la tabla de datos, identificar adecuadamente el campo al que se quieren referir los cálculos y establecer el área de criterios. Seguramente estarán pensando que habríamos podido conseguir este mismo resultado con una simple función sumar sí, y es cierto. Pero con esa función no sería tan fácil reproducir los cálculos si el criterio que queremos acotar no se refiere al nombre del vendedor, sino a cualquiera de los demás campos, o a varios de ellos simultáneamente. Con las funciones de base de datos no tendremos que modificar ninguna fórmula para conseguirlo. Verán. Vamos a hacer estos mismos cálculos para los registros de ventas que correspondan a Álvaro Álvarez, pero solo en el mes de febrero. Ahora los registros no son todos los de Álvaro, sino solo 3 de ellos, los que les dejo resaltados con el sombreado verde. ¿Y si de todas estas operaciones de Álvaro en febrero nos interesase conocer únicamente los del producto A? Pues bastará con indicarlo en el cuadro de criterios. Ya son solo 2 registros, con los resultados que se observan en las celdas amarillas, las de nuestras funciones BD. Si ahora quisiésemos conocer las ventas del producto C en la región este, por ejemplo, no hace falta más que poner o quitar lo que se precise. Más fácil imposible. Ya ven que no plantea ninguna dificultad la configuración de estos tipos de restricciones, ni la de las basadas en el cumplimiento de un único criterio, ni la de las basadas en el cumplimiento de varios criterios simultáneos. Pero vamos a hacer algunos cálculos un poco más sofisticados. Por ejemplo, vamos a ver si en marzo hubo alguna venta de 500 unidades monetarias o de un importe superior. Establecemos el criterio referido al mes y vemos que hubo 5 operaciones. Se las resalto. Ahora, para acotar el importe y ver las que igualan o superan las 500 unidades monetarias, podemos incluir una desigualdad en el área de criterios. Solo 2 de las ventas de marzo están por encima de ese umbral.
Esta posibilidad de incorporar desigualdades a los criterios también resulta útil cuando se quieren incorporar al análisis criterios de exclusión. Por ejemplo, a partir de las ventas de marzo, vamos a analizar los datos prescindiendo de los registros de ventas que hayan tenido lugar en la zona central. Lo podemos hacer así. Y vemos que de los 5 registros del mes de marzo, ahora se prescinde de este, del que tuvo lugar en la región centro. Así que ya estamos en condiciones de especificar criterios de inclusión, uno o varios simultáneos, y también sabemos cómo especificar criterios de desigualdad y de exclusión. Ahora vamos a ver cómo se pueden hacer búsquedas aproximadas, usando comodines en la especificación de los criterios en el área de criterios. Vamos a ver el resultado de las ventas de Fernando Fernández. Son 3 operaciones, las que ven sombreadas en color verde, con las cantidades e importes que vemos en el estado de resumen. Pero observen que hay un registro más que corresponde a Fernanda Fernández. Como es lógico, no se había tenido en cuenta, porque el criterio que habíamos concretado antes se refería a Fernando, no a Fernanda. Para que se tenga en cuenta el registro de ventas de Fernanda, habría que haber buscado precisamente Fernanda. Si hubiésemos querido incluir a ambos, tanto a uno como a otra, podríamos haber utilizado el símbolo de cierre de interrogación, que valdría por cualquier carácter, pero solo por uno, y eso es justo lo que necesitamos si queremos incluir a los Fernandos y a las Fernandas. Ahora se incluyen en el análisis 4 registros, los 3 de Fernando y también el de Fernanda. ¿Qué podemos hacer si queremos que se incluyan todos los registros de comerciales que tengan un Fernández en su denominación, aunque no se llamen Fernando ni Fernanda? El signo de interrogación no nos sirve, porque equivale a un carácter, y ni siquiera sabemos cuántos caracteres podrían tener los hipotéticos nombres de otros comerciales que se apellidasen Fernández. Para ayudarnos en este caso, podemos recurrir al otro comodín clásico, el asterisco, que vale por cualquier número de caracteres. Así, si escribimos como criterio asterisco Fernández, ahora se incluirán en los cálculos de las funciones BD los datos de Fernando y Fernanda, pero también los de Felipe. Observen que Felipe es un nombre más corto que los anteriores. Ya ven qué fácil es configurar las restricciones incluso cuando no se conocen los valores exactos de los criterios, o cuando se quiere admitir alguna variabilidad en la sintaxis. Por ejemplo, si no estamos seguros de que los datos se hayan tecleado con el rigor ortográfico que es debido, si sospechamos que algún usuario ha podido robarle la tilde a algún agente comercial, podríamos sustituir los caracteres controvertidos por algún comodín. No lo digo por ustedes, ya sé que los seguidores de este canal son pulquérrimos, pero créanme, no todo el mundo lo es y conviene ser precavido. Vamos con un último tipo de restricción. En los ejemplos anteriores les he mostrado cómo configurar uno o varios criterios de restricción, pero que debían verificarse simultáneamente. Como están viendo, para establecer la condición de simultaneidad en el cumplimiento de los criterios, lo que hacemos es incluir todas las restricciones en la misma fila del área de criterios, porque esto será interpretado por Excel como si estuviesen incorporados a un operador i, que probará si todas las condiciones se cumplen. Todas a la vez. Es decir, tiene que cumplirse uno de los criterios y también el otro, y todos los que se consignen en la misma fila, simultáneamente. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo proceder si los criterios pueden verificarse, pero no simultáneas, sino alternativamente. Es decir, que pueda verificarse alguno de ellos o alguno otro, cualquiera. Para lograrlo, lo que haremos será habilitar varias filas en el área de criterios. En este caso, las condiciones se integrarán bajo el mismo tipo de relación que se derivaría de un operador OR, que probará si se cumple alguna de las condiciones o restricciones, no importa cuál. Se debe cumplir la primera o la segunda o cualquiera de las que se especifiquen. Son criterios, por lo tanto, alternativos, no tienen que cumplirse a la vez. Como las fórmulas que tenemos en las celdas amarillas se refieren solo a la primera línea del área de criterios, tendremos que editarlas y modificarlas. Esta fórmula de recuento se refiere al rango I2N3. Para que incluya la segunda fila del área de criterios, basta con sustituir este 3 por un 4.
En las demás fórmulas tenemos referenciada también la primera fila del área de criterios, en este caso con referencias absolutas. Para modificarlas todas a la vez, podemos usar la herramienta Buscar y reemplazar. En este canal tienen un tutorial en el que les explico algunas peculiaridades de su uso que les pueden resultar muy útiles. Edito una de estas fórmulas pulsando F2. Selecciono la referencia que queremos modificar, la copio pulsando Control C y salgo de la edición pulsando Escape. Ahora, con las 8 fórmulas seleccionadas, con la herramienta Buscar y reemplazar, sustituimos esa referencia por la que ya contendrá la segunda fila, la fila 4. Ocho reemplazos, dice, uno en cada una de las fórmulas. Vamos a probar nuestra nueva formulación, por ejemplo, analizando las ventas que se hayan registrado para el producto D o bien en la región este. Observen que he dicho o bien en la región este, no y en la región este. Así que pondré cada criterio en una fila diferente. Ahora hay 8 resultados incluidos en nuestros cálculos, los que ven sombreados en verde. El producto D está en 4 de los registros y la región este en 5. El total es 8 porque uno de los registros cumple ambas condiciones. Por supuesto, todas las técnicas que les expliqué antes se pueden combinar en los cálculos con criterios alternativos. Por ejemplo, si nos interesa referir nuestro análisis a las ventas del producto D realizadas por Rodrigo Rodríguez o a las cerradas en la región este, pero con un importe alto, de más de 600 unidades monetarias, podríamos combinar 2 criterios alternativos, cada uno de los cuales incorpora 2 condiciones que deben cumplirse simultáneamente. Las condiciones que deben cumplirse simultáneamente se ponen en la misma fila y las que pueden cumplirse alternativamente en filas distintas. Si quieren fijar restricciones más sofisticadas, con más criterios, con exclusiones, con comodines, lógicamente pueden hacerlo. Lo que sí debo advertirles es que si preparan sus fórmulas para un área de criterios con varias filas, no pueden dejar ninguna completamente vacía, porque Excel interpretará la fila vacía como una restricción, por llamarla de alguna manera, que se cumple siempre, y al ser alternativa hará que los cálculos realizados con las funciones BD se refieran a toda la base de datos, a todos los registros. En otras palabras, si habilitamos en nuestra formulación varias posibles restricciones, pero solo concretamos alguna de ellas, los resultados que obtendremos se referirán a la tabla entera, no solo a las restricciones que sí hayamos especificado. Ténganlo en cuenta para no correr el riesgo de interpretar incorrectamente los resultados. Espero que este tutorial les haya parecido interesante. Por favor, denle un like, un me gusta a este vídeo y suscríbanse al canal. Háganos un donativo si quieren ayudarnos económicamente para que sigamos ofreciéndoles tutoriales como este, con los que esperamos facilitarles el trabajo con Excel. Pueden dejarnos un comentario con sus dudas, con su opinión o con alguna sugerencia. Y también pueden seguirnos en redes sociales. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.